Vive, ¿usted cree que está todavía en este mandato? ¿Que puede hacer y deshacer? ¿Llamar a los militares a la subordinación? Es hora de la verdad, señor Álvaro Uribe. Se hace justicia al fin en Colombia, ya que está acorralado como una sanguijuela que es usted, señor Álvaro Uribe, ya que lo único que ha hecho es hacer mucho daño en este país. En contra del presidente Gustavo Petro, que fue elegido con el voto popular, con el voto de los colombianos. ¿Por qué en los 20 años que manejaste este país, Uribe, Santos y Duque, qué dejaron? O ahora no te das cuenta que ya te ves acorralado. O decir, ¿por qué el trato que te dan en todo el mundo? O si no, recordemos lo que pasó en Argentina. Honestamente, usted es una persona que no lo quiere nadie. Porque se ha dado a conocer la persona que es usted. Un narcotraficante, como se lo dicen en el mundo. Es quedarse quietas por la orden de un gobierno de que se quede quieta mientras ese gobierno ha estimulado al ELN y al movimiento popular del ELN a que presione con armas una constituyente. No puede ser que de un lado el gobierno esté promoviendo una lucha finalmente armada, una lucha popular finalmente armada, y de otro lado las Fuerzas Armadas se tengan que abstener de proteger a los colombianos. Hay que decir desde la Universidad de La Sabana, ese debate hay que darlo. La protección de los colombianos tiene que darse ante la violencia por parte de las instituciones, quiera o no el presidente de la República. Las fuerzas militares no pueden quedarse quietas por la orden de un gobierno, mientras que ese gobierno ha estimulado al ELN, al Movimiento Popular, a que presione con armas una constituyente. Representante David Racero del Pacto Histórico, buenas tardes. ¿Y qué reacción tiene frente a esta declaración del expresidente Uribe? Muy buenas tardes, Camila, Lucas, a todos los de la mesa, al compañero Cristian, representante aquí, colega, y a todos los que nos ven. No, pues muy preocupantes, muy preocupantes ese anuncio público en un espacio universitario que hace el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un poco ya acostumbrados a esas salidas cuando se ve presionado en el juicio que se adelanta en su contra por compra de testigos, por soborno, entre otras, hace 6 días. Ya acostumbrados porque cada cierto tiempo, cuando se empieza a avanzar y acelerar el juicio hacia él, trata de desviar la atención y hace este tipo de comentarios, pero en este caso es más grave. Es más grave porque primero ese comentario, como ustedes escucharon, cito textualmente, el gobierno está promoviendo una lucha popular armada. Por lo demás, muy suelto ese comentario, absolutamente irresponsable, sedicioso. A renglón seguido, después de decir que el gobierno nacional está promoviendo una lucha armada popular, completamente, insisto, irresponsable y sedicioso, va y le dice a las Fuerzas Armadas que no acaten las órdenes del presidente. Y eso está estipulado en nuestro Código Penal justamente como posible acto de sedición, entre otras. Y es absolutamente preocupante para las instituciones, para la democracia, ese mensaje que le da un expresidente que todavía tiene incidencia en la fuerza pública y para nadie es un secreto. Una voz tan importante como él haciendo este tipo de llamados, uno lo puede escuchar en muchos de su grupo político, eso no es nuevo, ¿no? Eso lo han dicho senadores, lo han dicho activistas de su movimiento, lo ha dicho el Centro Democrático, que se la pasan apelando a este tipo de comentarios, generando ruido, zozobra, generando marcos de duda dentro de la fuerza pública, pero que lo diga él como expresidente, con el liderazgo que tiene, con la voz que tiene, con el alcance que tiene, es absolutamente preocupante. Y menciono solamente esto para terminar. Hace una semana veíamos un video que empezó a circular en redes, algunos medios lo trajeron a colación, aparentemente promovido por algún sector de la fuerza pública, justamente haciendo este tipo de alusión, llamando casi a un golpe, y no es golpe blando, golpe directo hacia el presidente de la República, que hasta el mismo general
comandante general de la fuerza, que es el general Giraldo, terminó saliendo a comentar y a hacer un llamado a la fuerza pública de... Permítame rápidamente este video, pero diciendo la fuerza pública cuál es su deber constitucional. Permítame saludar a su... que tienes el presidente. Permítame saludar a su colega del Centro Democrático, Cristian Garcés, para conocer el otro lado de la moneda. Representante Garcés, buenos días. ¿Y a usted no le preocupa en estas declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez que el presidente de la República ya en su cuenta de X pues ha señalado como un posible acto de sedición? Él puso incluso el artículo del Código Penal en el que se habla ese tipo de comportamientos. A mí lo que me preocupa, Lucas, un saludo para usted, para todos los que nos estén escuchando y obviamente para el representante Racero, es que se malinterpreten las declaraciones del presidente Álvaro Uribe Vélez. Nosotros hemos sido claros, primero que no queremos tumbar al presidente Petro, que queremos que se haga un juicio político porque es claro, están las pruebas que violaron los topes de la campaña y se violó la Constitución, el artículo 109, y debe ser retirado del cargo. Nosotros no hemos pedido ni siquiera la renuncia de Petro, hemos pedido que haya juicio en el Congreso y hemos sido claros en eso. Segundo, el presidente Álvaro Uribe Vélez ha sido un demócrata, como dice David Racero, por ejemplo en el gobierno de Juan Manuel Santos, que sí pedimos la renuncia del presidente y con toda la relación que va con las fuerzas militares, nunca a una persona como el presidente Uribe se le va a ocurrir hacer un golpe de Estado, porque es un demócrata y así lo ha demostrado en toda su carrera política. Lo que pasa es que aquí sí les gusta es desviar el debate sobre lo que está pasando en seguridad en Colombia. Y esa es la preocupación del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es claro que los grupos armados organizados están tomando el país en los territorios. Yo soy del Valle del Cauca. Estamos con serios problemas. Y ese es el debate, ¿verdad? Y esa es la preocupación del presidente Uribe, que sí plantea una discusión de qué pasa con las fuerzas militares que las tienen frenadas. El ministro de Defensa acaba de aceptar que no va a hacer cese al fuego con el Estado Mayor de la FARC porque se fortalecieron durante el cese al fuego. Ya no acepta el ministro. Claro, entonces, el representante Uribe está haciendo ese llamado. Sí, representante Racero, acaba de decir el representante Garcés que se quiere desviar el debate de la seguridad. En ese orden yo quiero preguntarle si hay división dentro de las fuerzas militares y si esto puede incidir de cierta manera con estas declaraciones del expresidente Álvaro Uribe. Está mezclando peras con manzanas el representante Cristian Garcés. Que nos preocupa el tema de seguridad, por supuesto que nos preocupa directamente al presidente Gustavo Petro, que tomó ya decisiones, hubo un cambio ya nombrando a general Cardoso en vez del general Ospina, ya hubo un cambio, hubo un consejo de seguridad ayer, y hay que darle un contexto a este fenómeno de seguridad, lo que pasa en el Cauca, Cristian. Es que recordemos que el 23 de abril, 15 miembros justamente del Estado Mayor Central fueron abatidos, abatidos en acciones de la fuerza pública en Argelia, Cauca, y lo que está pasando es que la presión que tiene el ejército sobre el Estado Mayor Central en Argelia, en la zona cocalera, hace que estas estructuras terminen haciendo estas acciones en una apuesta lamentable, porque afecta directamente a la población civil, pero tratando de desviar justamente la presión que tienen por la fuerza pública en los espacios justamente cocaleros, donde se les ha dado golpes contundentes. Insisto, el último, el 23 de abril, a 15 miembros del Estado Mayor Central. Así que aquí no hay un tema de política de brazos caídos, y hay una orden de mando directamente desde el presidente que pasa por el general Giraldo y ahí para abajo a las estructuras departamentales de toda la fuerza pública. Por eso es que si se trata de desviar la atención, no es sobre el problema de seguridad que el presidente Petro lo está asumiendo de manera con la altura y con la responsabilidad del caso, llevando más fuerza pública, haciendo los correctivos que hay que hacer, sino más bien en la desviación que quiere hacer el presidente Álvaro Uribe Vélez de su caso, que justamente cuando avanza en la justicia del caso por el tema de soborno de testigos, entre otras, ahí sí sale con ese tipo de comentarios para desviar la atención y generar zozobra entre la fuerza pública. Y termino.
soy un convencido que la fuerza pública de este país tiene toda la coherencia institucional y constitucional. Son obedientes a la Constitución y son obedientes a la línea de mando que en este caso es el presidente de la República, Gustavo Petro. Sí, pero mire, yo quiero retomar esas palabras para preguntarle justamente al representante Cristian Garcés del Partido Centro Democrático. ¿Usted qué le responde a David Racero? Porque él dice, es que el expresidente Álvaro Uribe Vélez está distrayendo toda esta situación, incitando a las fuerzas militares a un posible golpe porque él quiere desviar la atención del juicio que afronta ante los estrados judiciales. ¿Qué le responde? La mejor demostración es que se metan todos en el Instagram del presidente Álvaro Uribe Vélez y se dan cuenta que está casi todos los días poniendo temas de su proceso. Él lo hace, él no lo está ni escondiendo ni desviando la atención. Él mismo, miren el Instagram del presidente Uribe mostrando todo lo que ha sido su proceso judicial. También es bueno que sepan que está yendo constantemente a las universidades. Ha pedido que su tema sea discutido en las universidades, que lo analicen como un tema jurídico, legal en Colombia. Entonces, no, el presidente Uribe ha dado la cara, siempre se ha presentado ante la justicia. Es increíble, la senadora Esmeralda ahora estaba viendo del pacto histórico que salió a decir que debería preocuparse el presidente Uribe por responderle a la justicia. El presidente Uribe ha estado dando la cara a todo su proceso. Pero quiero mencionar algo sobre los brazos caídos, representante David Racero. 16.384 miembros del ejército se han retirado o los han sacado durante el periodo de Petro. Es claro que la autoestima de las fuerzas militares está bajo el suelo. Es claro que se han retirado muchos porque no actúa, porque el gobierno ha detenido las acciones contra los grupos criminales organizados y se ha deteriorado la seguridad del país. No me lleve al Cauca, le voy a hablar de mi departamento. Nosotros no teníamos estos grupos armados organizados en las montañas de Buga, Palmira, Tuluá, como hoy lo tenemos. Desmantelaron lo que había de presencia militar en el norte del Valle del Cauca, donde teníamos un grupo del ejército controlando las vías, lo quitaron. Hoy el microtráfico está disparado. Y lo de Jamundí, por ejemplo, se ha enredado más porque se fortaleció el Estado Mayor Central de las FARC. Es una realidad. Entonces no vengan a decir que la preocupación de los colombianos no es la política de paz total del presidente Petro, que es un fracaso, y un expresidente como Uribe, que siempre ha estado preocupado por la seguridad, pues claro que opina sobre este tema. Doctor Racero. Pero es que la preocupación de seguridad hace que el presidente Uribe tenga que decir, entre comillas, gobierno promoviendo una lucha popular armada. Representante Cristian, usted que es una persona seria y sensata, ¿usted le parece serio este tipo de expresión del expresidente Uribe diciendo que el gobierno nacional del presidente Petro está promoviendo una lucha popular armada? A ver, seamos serios con las expresiones y tenemos que tener cuidado con cada palabra que se utiliza. ¿Y le parece serio que un expresidente, mire, hasta pueden haber razones, Cristian, hasta pueden haber todo tipo de razones y de argumentos, pero usted cree que eso amerita para que un expresidente llame justamente a que la fuerza pública no le haga caso al presidente? ¿Usted cree que eso es serio? ¿Usted cree que eso no es peligroso para la democracia? ¿Usted cree que eso no es peligroso para la institucionalidad? Es para mí, como caleño que vivió el estallido social, los bloqueos, la muerte, que entre otras cosas ustedes se favorecieron y lograron un montón de curules y ganaron la presidencia, y que entre otras cosas a punta de mentiras, porque ya a Francia Márquez le tocó retractarse sobre mí. Es claro que Petro se paró hace unos pocos días en Cali y dijo que si las reformas políticas del gobierno no se aprobaban, iba a haber otro estallido social. Es claro que Francia Márquez hace las marchas y termina en el Monumento a la Resistencia, donde hubo muertes y dolor en Cali. Claro que Petro está en este momento desestabilizando el país, lo hace con su discurso, lo hace dejando fortalecer los grupos ilegales, narcos, criminales, terroristas que hay en Colombia. Este gobierno está fracasando y se está llevando al país por el precipicio. Entonces, esas son las palabras del presidente Uribe, porque es claro que sí estamos con un posible guerra civil, con un problema de orden público mayúsculo. David está planteando una guerra civil. Es un fracaso este gobierno en seguridad, y el presidente es incendiario todos los días. Y otro tema muy grave es la defensa de que el ejército, la defensa de la institucionalidad. Este es un presidente que ataca a los medios de comunicación.
cuestiona las altas cortes, se mete con todo. Preocupante sus comentarios, representante Cristian Garcés. Mire, una cosa es las acciones, seriedad, con las datos, acciones con situaciones de la delincuencia, las acciones de los grupos armados, que el Estado, constitucionalmente hablando, el presidente, a nombre del Estado, constitucionalmente hablando, puede generar diferentes dinámicas, ejercicios, procesos, desde diálogos, empleo de la fuerza pública, entre otras. Todo se ha hecho en el marco de la ley. Pero otra cosa es cuando usted aquí lo está legitimando, cuando su jefe político, Álvaro Uribe Vélez, y el Centro Democrático ya están apelando, están hablando hasta de guerras civiles, haciendo que el mismo ejército levante sus armas contra el gobierno. Ustedes lo están diciendo. Representante Cristian Garcés, eso es peligrosísimo, gravísimo lo que usted está diciendo y que en este momento lo está justamente soportando y justificando. Es que eso es lo que le estoy diciendo. Una cosa es la lucha contra los grupos armados, que en eso tenemos todo el debate del mundo y podemos presentar todas las cifras. En este gobierno se han presentado más casos de incautación de cocaína, de marihuana, de drogas ilícitas que en los gobiernos anteriores, y eso sí no lo hablan ustedes. O en este gobierno sí se ha implementado una política de bienestar para la fuerza pública avanzada, de mayores alcances que lo que hizo Álvaro Uribe Vélez o lo que hizo el presidente Duque. Y pregúnteles a ellos internamente si no tienen mejores condiciones en términos de bienestar, mejores pagos, mejores condiciones laborales. La reducción del asesinato por parte de militares y de policías no tiene precedente, como ya estamos llegando a indicadores casi parecidos en el proceso de paz con las FARC. Doctor Racero. Contar muertos, pero no, perdóname Lucas, pero es que es gravísimo. Sí, gravísimo. por eso el representante Cristian Garcés está hablando aquí de guerra civil. Por eso, démosle la oportunidad. Justificando el llamado de las Fuerzas Armadas a no respetar el mandato de lo que es el jefe supremo, según constitucionalmente, que es el presidente Petro. Démosle la oportunidad, representante Garcés, de responder. ¿Usted cree que en Colombia hay o puede haber una guerra civil? Claro, y es un tema que no lo estoy diciendo yo, lo han mencionado muchas personas. Porque el problema es que tenemos un presidente que no respeta la Constitución, pone en duda la Constitución todos los días, y eso es muy grave, pero no lo digo yo, es que acaba el Consejo de Estado de fallar, de sacar un auto donde dice que sí puede el Consejo Nacional Electoral investigar la campaña de Gustavo Petro, y el presidente Petro diciendo que no. Que el Congreso de la República sí puede investigar al presidente por la corrupción de su campaña, y el presidente Petro dice que no. Acaba de salir aquí estaba mirando el nuevo... Mire, usted de hecho tiene una audiencia sobre orden público mañana en la ciudad de Cali, pero quiero retomar las palabras del representante David Racero y la preocupación que él tiene, pero le insisto a usted, no es temerario, no es generar pues terror eso de ya asegurar que parece inminente una guerra civil. ¿Eso no puede ser irresponsable? No, y peor aún, perdón, nosotros lo venimos advirtiendo desde que llegó el gobierno. ¿Por qué? Porque este gobierno parte de un problema de orden público. Ellos eligieron la lista de la Cámara del Valle, metieron a personas inclusive desconocidas, ganaron 5 curules, aprovechándose de todos los bloqueos y el incendio que hubo en mi ciudad. Este es un gobierno que es un exguerrillero, además, es un gobierno que partió de la violencia, del hambre, de la pobreza que se generó con la pandemia, y por eso nosotros estamos muy alertas y hacemos un llamado advirtiendo que nos pueden llevar allá, pero a mantener la calma. Y el llamado al presidente Uribe concuerda con lo que acaba de decir. Aquí tengo las palabras del general Giraldo, comandante del ejército, que dice que pide a las tropas defender la Constitución, evitar cualquier participación en política. En este momento tenemos a nuestros policías y soldados, no como en la época de Álvaro Uribe Vélez, David Racero, que estaban orgullosos de ser policías y soldados y trabajaban fuerte y enfrentaban el crimen. En este momento lo único que oímos son audios de ellos pidiendo socorro, que los están matando en todos los rincones de Colombia, abandonados por este gobierno. Esto es lo que está pasando en Colombia. Y departamentos como el Cauca y Nariño empeoran. Y el Valle, que no tenía problemas de esto, hoy estamos aterrados, y por eso mañana la Comisión Segunda de la Cámara va a ir a hacer una audiencia pública en mi ciudad, afortunadamente. Le quiero dejar 20 segundos al representante Racero para que responda pues a esta insistencia en señalar que estamos frente a una posible
guerra civil. Representante Racero, usted pues ¿cómo recibe estas declaraciones de su colega el congresista Garcés? Muy rápidamente. El Centro Democrático hace amenazas. No respetar la línea de mando del presidente Gustavo Petro en una clara manifestación de sedición, ahora hablando de amenazas de guerra civil. Eso es lamentable, muy preocupante, y tendremos que ver los alcances legales de este tipo de expresiones y manifestaciones. Y le recuerdo, representante Cristian Garcés, mire los indicadores, si en este gobierno no se ha respetado la vida de los militares y la fuerza pública. Esos son los indicadores. Todas las curvas han bajado respecto al tema de lesiones y de asesinatos a la fuerza pública, porque es un concepto mucho más amplio que yo sé que ustedes no comprenden. Pero solo termino con esto, Lucas. Muy lamentable. David, es evidente que cuando... Perdóneme, Cristian, así como el presidente Petro colocó el tuit haciendo la cita del Código Penal sobre el tema de sedición, tendremos que revisarlo. Tendremos que revisarlo porque es constante las amenazas directas de líderes del Centro Democrático. Quieren desestabilizar el país. Ese tema del golpe ya no es blando, es un golpe directo. Y en eso nosotros, por supuesto, tendremos que apelar a las instancias nacionales e internacionales para proteger a un gobierno elegido democrática, legítima y constitucionalmente. Bueno, pues a nuestros invitados, representantes a la Cámara, David Racero del Pacto Histórico y Cristian Garcés del Centro Democrático, gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W. Y pues queda el debate sobre la mesa, debate que sin duda va a continuar a lo largo de la semana, porque el expresidente Álvaro Uribe pues ya dijo que va a precisar esas palabras, que se va a referir a ellas en horas de la tarde. A nuestros invitados, muchísimas gracias. Uribe, es hora de reflexionar. Ya se te acabó el tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar cuentas a la justicia colombiana. ¿Cómo dejaste este país? Todas las masacres que cometiste. El despojamiento de tierras, cómo dejaste a Colombia. Y vos, como narcotraficante, como se te conoce, el matarife, eso sos Álvaro Uribe. Y ahora, querés escamparte con las fuerzas militares, no jodas. ¿Cuánto daño también les has hecho? ¿O es que te crees el redentor? ¿Qué pasa? Colombia necesita una paz. No queremos más guerra, más de lo que llevamos, más de 200 años en guerra. Y los 20 años que vos estuviste como mandando este país. ¿Cuánta sangre? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Dónde están? ¿Y ahora querés hacerte la víctima? No jodas, Uribe. Ya tenés que estar en la cárcel. Porque todo el mundo te lo dice. Te lo han comprobado. Que sos un genocida. Eso sos Álvaro Uribe. Y si no, pues que le pregunten a todos tus compinches. Iván Duque, Santos, toda esa manada de asesinos que vos en los 20 años que estuviste manejando este país, estuviste tu mandatos fueron por exguerrilleros y paramilitares. Y ahora querés hacerle la vida a cuadritos al presidente Petro, no jodas. Si les gusta este video, compártalo, suscríbase, denle like para seguir haciendo más contenido. Y esperemos una justicia que sea la que se merezca este señor por todo lo que ha hecho, por los falsos positivos. A ver los medios de comunicación también qué papel juegan ahí, porque a ellos no les gusta decir la verdad. Ellos están donde más dinero haya, como es el narcotráfico que les cubre las pausas comerciales a ellos. Por eso defienden a capa y espada a este maldito asesino. Y si no, que le pregunten a CMI, a Caracol, a Blue Radio, a Vicky Dávila, y ahorita que está haciendo campaña política ya. Ahorita pues se la sabe. Pero ella no puede, que no cante victoria, porque pues honestamente Colombia no la quiere, porque ¿qué hace con este país? En vez de construir un país, lo está destruyendo ella misma, con esa lengua tan viperina. Néstor Morales, un bueno para nada, otro disociador. Se llaman periodistas, pero no tienen objetividad. Uno por lo menos no tiene periodismo,
Uno no sabe nada de eso, pero uno más o menos sabe a qué decirles a ustedes, pero no tienen objetividad, porque si ustedes estudian periodismo, sea con objetividad, no sean unos buenos para nada, amarillistas, Néstor Morales, Felipe de Zuleta, toda esa partida de amangualados que están en contra del presidente. No en contra del presidente, sino con Colombia, porque por lo menos una sola persona no maneja el país, la maneja todo el gabinete. Eso es lo que hay que hacer, que no solamente el agua sucia la puede tener una sola persona, sino todos los que están rodeando al gobierno. Y ustedes, sinvergüenzas, en vez de, pues hagan las críticas que deben hacerlas, pero no solamente lo cojan a atacarlo a él, en su gabinete, sino ustedes construyen este país, y si quieren llegar a la presidencia también, pero con construir, no destruir, no mandar la guerra como la quieren ustedes. ¿Ustedes creen que los militares les va a hacer caso a ustedes? No, no jodan tanto. Los militares también saben dónde van y con quién van, con el pueblo, porque el pueblo son de pueblo también los militares y los soldados y policías. Hasta pronto.